Amén, amén. Muchas gracias, hermana Carmelita. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Bienvenida, hermana Marta, un abrazo también por allí. Qué bueno que se pudo unir, porque va a ser de mucha bueno, qué bueno, hermana. Bueno, ahí con cuidado y ojalá que puedan escuchar un poquito de lo que vamos a aprender esta clase y les comentaba a tus hermanas, esta clase se va a subir a la plataforma para que puedan acceder. Denme un segundo. No se preocupe, hermana. Qué bueno, hermana. No, no se preocupe, entendemos por completo. Y bueno, gracias a Dios, hermana. Vamos a repasar un poquito de lo que vimos la semana pasada acerca de este, este taller de dones espirituales. Hablamos acerca del qué es un don espiritual. Bueno, es una habilidad especial que el Espíritu imparte a cada persona que ha creído en Cristo, que ha depositado su fe en Él. Bueno, entonces le ha dado una habilidad especial, le ha dado una habilidad especial. Es una habilidad que el Espíritu Santo reparte a cada creyente, hombre, mujer. ¿Con qué fin? Con el fin de equipar e impulsar a los miembros de la iglesia para que sirvan. Es decir, para trabajar, para reforzar, para inspirar incluso a la iglesia, a la iglesia. Estas habilidades especiales son de diferentes maneras, son diferentes tipos de dones, los cuales vamos a ver ya la siguiente semana. Hoy vamos a concluir con los puntos que vimos la semana pasada, ¿no? Y todo esto para exaltar y para el extendimiento de Cristo y su reino. Entonces, bueno, hermanos, no voy a detenerme en todo porque esto ya lo vimos, diferencias entre talento y don del Espíritu Santo. Esto es muy importante que vean el video de la semana pasada. Diferencia entre fruto del Espíritu y dones espirituales, quienes tienen los dones espirituales, y es aquí donde nos quedamos la semana pasada. Vimos los primeros 4 puntos, faltan 7, es decir, quienes tienen los dones espirituales. Cristo da dones espirituales, número 1, a los creyentes a través del Espíritu Santo. Número 2, los dones espirituales son dados a cada creyente sin excepción. Número 3, los dones espirituales son dones de la gracia de Dios, es decir, podríamos decir que la fuente del don es la gracia de Dios. Y número 4, el Espíritu proporciona muchos dones diferentes, proveyendo una rica diversidad. Es decir, ¿se acuerdan que habíamos hablado que Dios nos da los mismos dones a todos? No, no nos da los mismos dones a todos, nos da diferentes dones para que podamos ponerlos en práctica dentro de la iglesia. ¿Ok? Hermanos, hermanas, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿Ok? Hermana Elvia, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna, hermana Carmelita? O- Ok, perfecto, perfecto. Entonces vamos a terminar con los últimos 3, es decir, vimos quiénes tienen los dones espirituales. La semana pasada vimos 4, los acabo de mencionar, y hoy vamos a ver los últimos 3. ¿Quiénes tienen los dones espirituales? Número 5, se nos otorgan dones espirituales para el beneficio de otras personas. Y le voy a pedir a mi hermana Carmelita o a por ahí si pueden buscar alguno de los pasajes. Primera de Corintios 12:7 y Primera de Corintios 12:25, porque ya son pasajes que son, ya hemos leído. Pero entonces, no sé si los puedan darle otra vez lectura, por favor. Primera de Corintios 12:7 y Primera de Corintios 12:25. ¿Le puedes dar otra vez lectura, Iris? Es que se cortó un poquito.
Ok, muchas gracias. Y primera de Corintios 12:25, hermana Carmelita. Amén, amén. Entonces, se nos otorgan dones espirituales para el beneficio de otras personas. Es decir, utilizamos, utilizamos los dones, hermanos. Bueno, más bien es una pregunta. ¿Qué pasaría si utilizamos los dones para nuestro beneficio propio? No tendría frutos. Muy bien, hermana Carmelita. ¿Alguna otra, aportación? ¿Alguien más? La iglesia no crecería. Muy bien, Iraís. ¿Algo más? Exactamente, ¿no? Entonces, todo esto, es todo lo que comentaron ahorita, enriquece aún más este punto. Si los dones espirituales no son para beneficio de otros, entonces no tendrían sentido. No tendrían ningún sentido. Entonces es por eso que también los dones espirituales, cuando nosotros lo ponemos en práctica y lo ponemos al servicio de otras personas, tiene un sentido y una pasión increíble, un sentido de vida aún más grande. Entonces esto es sumamente importante, esto es sumamente necesario y recordemos, y quiero decirles que lamentablemente hay muchos casos, o se han dado muchos casos en iglesias, incluso puede ser que en nuestra misma iglesia, en donde en vez de utilizar los dones para servir a otros, lo utilizamos para nosotros mismos y eso no tiene progreso, eso no tiene continuidad, eso no tiene avance, eso no tiene un significado cristiano. Entonces es sumamente importante que se nos otorgan dones espirituales para el beneficio de otras personas. Número 6. Los miembros capacitados con dones son parte del cuerpo de Cristo y por tanto miembros los unos de los otros. Voy a leer yo primera de Corintios 12:13 y dice así: porque todos nosotros ciertamente somos bautizados en el Espíritu y para ser un cuerpo somos judíos o gentiles, esclavos o libres, a todos nosotros se nos dio a beber del mismo espíritu. Es decir, hermanos y hermanas, dentro de nuestra iglesia todos participamos y somos miembros los unos de los otros. Más adelante voy a hablar un poquito de esto, pero a lo que quiero decir con esto, hermanos, es que nos necesitamos todos. Nos necesitamos unos a otros. Aún a pesar que dentro de la iglesia tengamos diferentes ministerios, espacios, lugares de servicio, no trabajamos para nuestro propio reino. Es decir, no trabajamos para... no trabajamos para que el ministerio de alabanza se dé a conocer, no para que el Ministerio de Mujeres haga sus propias actividades, sus propias dinámicas y no participen en la iglesia. No, cada ministerio, cada grupo que hay en la iglesia es parte del cuerpo y somos miembros unos de los otros. Es sumamente importante comprender esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente también podemos llegar a caer en el peligro en donde los ministerios empiezan a invertir para su propio reino y no para el extendimiento del Evangelio, el reino de Dios en el mundo y la iglesia local. La iglesia local, hermanos. Si nosotros no comprendemos eso, que cada ministerio es para proclamar y para el trabajo de la iglesia local. Y pertenecemos también a una iglesia universal, claro, pero es sumamente importante entender esto. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, hermanas? Ok, muchas gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna otra pregunta?
Si no es así, vamos al número 7. Vamos al número 7. Los dones deben de utilizarse siempre con amor. Sin amor, los dones no sirven para nada. Los dones deben utilizarse siempre con amor. Sin los dones no sirven para nada. Y bueno, para eso hay un pasaje sumamente hermoso. Le voy a dar lectura. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablara todas las lenguas humanas y angelicales, pero no tuviera amor, vendría a ser bronce que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y comprendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera la fe del modo que trasladara una montaña, pero no tuviera amor para mí, en mí, perdón, nada sería. Y si diera todo lo que poseo para que coman los menesterosos, y se entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tuviera amor en mí, de nada me aprovecharía. Es decir, hermanos, los dones, la habilidad especial que proviene de Dios en cada creyente del cuerpo de Cristo, debe de ser realizada en amor. Si nosotros no ponemos como fundamento y como esencia el amor, todo lo que hagamos, puede que prediquemos muy bonito, puede que sirvamos muy hermoso, puede que tengamos una proyección súper hermosa, puede que hagamos muchas cosas, pero si no lo hacemos con amor, nada tiene sentido. El amor, hermanos, es decir, los dones espirituales están en función del amor, del amor, del amar a otros. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque entonces también ustedes y yo somos responsables, número uno, de amar y de a través de nuestros dones, de las habilidades especiales, poder tener un impacto muy, muy fuerte dentro de nuestra comunidad y de nuestra iglesia. Hermanos, vamos a hacer la misma pregunta. Si nosotros y sabemos nuestros dones y cada uno conoce su ministerio, pero no lo hace con amor, ¿qué pasaría, iglesia? ¿Qué consecuencias tendría, hermanos? Ok, por ahí creo que mi hermana Carmelita dijo que a Dios no le agrada. Exactamente, claro que sí, hermana. ¿Qué más? ¿Por ahí alguien más? No es grato para Dios. Muy bien. ¿Alguien más? Amorcito, se te está cortando mucho, no te escucho nada. No sé si puedas escribirlo en el chat. O, a ver, ahí te escucho mejor. Claro, sin duda alguna, exactamente, hermanas. Bueno, hermanos, ok, mucha.
Así es, Eli, muchas gracias. Exactamente, hermanas, exactamente ese es una de las consecuencias de no realizar nuestros dones con amor. Entonces vamos a repetir estas 7 fundamentos acerca de quiénes tienen los dones espirituales y de qué se tratan los dones espirituales. Número 1, Cristo da dones espirituales a los creyentes a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Número 2, los dones espirituales son dados a cada creyente sin excepción. Número 3, los dones espirituales son dones de la gracia de Dios, son regalos de Dios, son gracias a la gracia de Dios, a ese sacrificio y a ese regalo, nosotros tenemos habilidades especiales. Número 4, el Espíritu proporciona muchos dones diferentes, proveyendo una rica diversidad, y esto ya lo hablamos. En la iglesia no vamos a tener todos los mismos dones, vamos a seguramente a congeniar en alguno o dos, pero la idea es que en las iglesias se viva una rica diversidad de habilidades especiales o dones espirituales, que es lo mismo. Número 5, se nos otorga dones espirituales para el beneficio de otras personas. Número 6, los miembros capacitados con dones son parte del cuerpo de Cristo y por tanto miembros los unos de los otros. Número 7, los dones deben utilizarse siempre con amor. Sin amor, los dones no sirven para nada. Entonces, esto es sumamente importante, esto es sumamente necesario de recordar, y estos van a ser fundamentos muy importantes que ustedes, hermanas, deben de conocer y de que ustedes deben de recordar, porque va a ser sumamente importante que en nuestra iglesia experimentemos una cultura en donde todos y todas trabajemos en favor de la iglesia local, en favor de Cristo y del reino de Dios. Entonces, esto es sumamente, sumamente importante para seguir avanzando y darle un empuje por medio del Espíritu Santo a lo que Dios nos está llamando como iglesia. Entonces, estos 7 fundamentos, aunque aquí aparecen como aquellos que tienen los dones, pero estos son 7 fundamentos generales de los dones espirituales. Y yo espero que no quede duda. Y yo espero que verdaderamente los hayamos comprendido en las sesiones que en estas 2 sesiones que hemos estado viendo, porque muchas veces recordemos que hay muchas prácticas que no tienen una buena teología, o en este caso una buena construcción bíblica. Y esto nos va a ayudar, hermanos, a que en nuestra práctica, en cómo realizamos los dones espirituales, tengamos una buena práctica. ¿Sí me estoy dando a entender? Perfecto. Perfecto. Entonces, hola princesa, vamos a, a ver algo que va a concluir con esta parte, hermanos, que es sumamente importante, y para ello también les voy a compartir una presentación. Les voy a compartir una presentación que con esto vamos a concluir esta sesión. Creo que va a ser una sesión bastante corta, pero muy profunda y muy interesante para concluir con esto es como los principios generales de nuestro taller de dones espirituales. Entonces voy a compartirles una presentación. ¿Sí están viendo por allí la presentación, hermanos? ¿Hermanas? Perfecto. Taller de dones espirituales, sesión 2. Y hoy vamos a ver algunas aportaciones necesarias. Los dones espirituales. Y vamos a ver cada uno de estos podríamos decirlo, esquemas para entenderlos y comprenderlos. Los dones, número 1, hermanas, aportaciones necesarias, son como pequeñas también anexos, lo podríamos decir así, como
no sé cómo lo llamaría, pero bueno, aportes necesarias para entender los dones espirituales. Los dones espirituales no deben de ser confundidos con el don de trabajar con diferentes grupos según su edad. Es decir, un ejemplo, no existe el don de pastor de jóvenes. No existe el don de pastor de jóvenes. ¿A qué me refiero con esto, hermanas? Me refiero a que hay muchas veces que pensamos en, pensando en el don de pastor maestro. Bueno, el don de pastor maestro, pues, hay una persona encargada o una persona que específicamente trabaja con los jóvenes y tiene el don de pastorear jóvenes. Eso es un error. Eso no existe. Es decir, existe el don de pastorado. El don de pastorado. El don de pastorado. Y si hay una persona que trabaja con jóvenes, bueno, pastorea jóvenes, pero ojo, ese pastor de jóvenes también pastorea ¿a quién? A sus papás, a la iglesia. A la iglesia. Es decir, puede que haya un pastor de jóvenes específicamente que la iglesia contrate a una persona encargada de pastorear jóvenes. Pero ese pastor de jóvenes, si él cree o él piensa que solamente va a pastorear jóvenes, está equivocado. Él también tiene que comprender que va a pastorear a la iglesia. A la iglesia. Otro ejemplo, por ejemplo, Iraíz, que está trabajando con nosotros, que ella tiene el don de enseñanza, que tiene el don de servicio, que tiene el don, ahorita no vamos a ver todos los dones que vamos a aprender y que van a ustedes descubrir en cada uno de ustedes personalmente, pero bueno, pongo de ejemplo a Iraíz. Iraíz, entonces, le pedimos que ayudes a servir a los niños. Y entonces ella trabaja para los niños, pero solamente su ministerio se dedica a trabajar a los niños porque, no sé, a veces así se le impone, la iglesia le impone a Iraíz, o ella misma dice, no, pues yo nada más voy a trabajar. No, ella también sirve y a través de su don ministra, pero a toda la iglesia, no a un grupo en específico. ¿Sí me estoy dando a entender? A un grupo en específico. Es decir, la Biblia. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que aquellas personas que les fueron dadas dones, esos dones son para el servicio de la iglesia. Por ejemplo, yo tengo una carga personal muy fuerte por la juventud. Pero eso no significa que yo voy a dejar de pastorear a la iglesia por pastorear a la juventud. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso es sumamente importante. Es decir, la Biblia enseña que cuando Dios da dones especiales, da dones a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, es para ministrar a la iglesia. Sí se puede enfocar en algún grupo, pero eso no significa que solo va a ministrar ese grupo, sino va a ministrar a toda la iglesia. Otro aspecto muy importante, los dones espirituales no deben de ser confundidos con cierta especialidad dentro de un ministerio en particular. Ejemplo, no existe el don de evangelismo explosivo. ¿Y a qué queremos referirnos a esto? Bueno, muy parecido al al ejemplo que di con el pastor de jóvenes. Bueno, también aquí, iglesia, debemos de tener mucho cuidado en no confundir cierta especialidad dentro de un ministerio en particular. Es decir, existe el ministerio de evangelismo, existe el don de evangelismo, el don de compartir el evangelio, pero no existe el don de evangelismo explosivo, ¿no? Es decir, podríamos decir que ¿a qué me refiero con evangelismo explosivo? Muchas iglesias tienen ministerios de evangelismo y le llaman evangelismo explosivo, pero no existe el don de evangelismo explosivo, existe el don de evangelismo. Así, ¿no? Existe el don
de evangelismo. Es decir, otro ejemplo, un ejemplo más, por ejemplo, cuando a veces tenemos un grupo de alabanza, un ministerio de alabanza, y está aquí y decimos, bueno, esta persona tiene el don de la música y el don de ministrar a las personas. Bueno, suena muy bonito, suena muy romántico, suena muy padre, pero no existe el don de la música. Existe el talento de la música. Existe el talento de la música. Allá en el mundo o secularmente sí se le dice el don de la música, bueno, porque Dios ha dado, y eso lo vimos la clase pasada, ha dado habilidades naturales a personas. Pero cuando hablamos dentro del Evangelio, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de Dios, que ha dado habilidades particulares, vamos a hablar de estos ministerios, aún no nos metemos en los dones en particular, pero sí quería especificar esto. Este joven o esta persona que trabaja en el grupo de danza puede que tenga un talento muy padre de la música y que tenga habilidad natural, pero eso no significa que ministre o que tenga el don de la alabanza, no. Puede que a lo mejor una persona, y eso lo dije la semana pasada, que a través de la música enseña doctrina, eso, el don que él tiene es el don de la enseñanza. Sí me estoy dando a entender, pero no es el don de ministrar música o no, es el don de la enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una habilidad para comunicar un mensaje de la Biblia, un mensaje doctrinal a través de la música. Entonces, eso es totalmente diferente. Y es allí donde también quería dejar mucho ojo en esto. Mucho ojo en esto. Iraís, no sé si quieras hacer alguna aportación acerca de esto. Exacto. Sin duda alguna, sin duda alguna, exactamente ese era algo importante. Hermanas, no sé si hasta ahorita hay alguna duda acerca de estos dos primeros observaciones, lo podríamos hacer así. Observaciones acerca de los dones. No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Nadie? Ok, bueno, vamos a continuar y vamos a ver las siguientes observaciones. Em, el cuerpo de Cristo es el contexto bíblico en el cual se presenta la enseñanza tocante a los dones espirituales. Es decir, la iglesia, el cuerpo de Cristo es el contexto bíblico de los dones espirituales. Por lo tanto, los ministerios para eclesiásticos no son bíblicos. No son bíblicos. ¿A qué me refiero esto? ¿Alguien sabe o tiene alguna
idea de lo que es un ministerio para eclesiástico? ¿Nadie? Hermana Carmelita, hermana Iraíz, hermana Eli, ¿no? Exacta- exactamente. Es decir, hay muchos proyectos, incluso, por ejemplo, hay ministerios o empresas con principios cristianos en donde trabajan en cosas muy padres, etcétera, etcétera. Ahora, no estoy diciendo que no sean malas, sino que dentro de estas organizaciones eh, eh, el contexto de los dones espirituales está en función de la iglesia. No es que no puedas realizar tus dones espirituales en otro lugar, claro que lo puedes hacer y realmente deberíamos de hacerlo, pero lo que está diciendo este principio es que los ministerios para eclesiásticos son estos proyectos, programas, empresas que a veces quieren trabajar como iglesia, pero que no están dentro del contexto de una iglesia. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy entendiendo? Es decir, hay muchas empresas, lo vuelvo a decir, yo lo visualizo mucho así, que tienen principios cristianos. Qué padre, qué bueno, y me gustaría que más empresas tuvieran principios cristianos. Pero no pueden trabajar como una iglesia porque los dones espirituales son para realizarse dentro de la iglesia local. Son para trabajar dentro de la iglesia, son para nutrir la iglesia local. Lo vuelvo a decir, no es, ustedes y yo, hermanos y hermanas, a donde quiera que vayamos, utilizamos nuestros dones. Pero en donde más lo podemos ejercitar es dentro de la iglesia local. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso es lo que quiere más o menos decir este punto acerca de los proyectos, empresas, organizaciones para eclesiásticas. Pero esto es muy importante. Otro aspecto importante es que ningún creyente tiene todos los dones espirituales. Hermanos y hermanas, nadie puede tener, ni a nadie Dios le ha dado todos los dones espirituales. Entonces, esto también es muy importante porque a veces verdaderamente nos confundimos y muchas veces creemos que las personas deben de tener todos, o el pastor debe de tener todos los dones espirituales. Y eso es algo sumamente incorrecto. Ay, ya ni me veo de que ya se hizo noche. Espérenme, dejé prendo la, este, eh, la luz. Denme un segundo. Entonces nadie puede tener todos los dones espirituales. ¿Ok, hermanos? Hermanas, ¿estamos de acuerdo con esto? Perfecto. Un ejemplo de esto, hermanos, es, por ejemplo, pensamos que un pastor debe de tener el don de predicación. Y eso es un error. Eso es un error. ¿Por qué? Porque no todos los pastores deben de predicar, sí, pero no todos los pastores no, deben de tener el don de predicación. Y así no todos los predicadores. Y esto es muy común. Hay muy buenos predicadores, personas que tienen una forma de hablar y a mí yo tengo a personas cerca de mí que me encanta cómo predican, pero también puede que no tengan el don de pastor. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso es muy importante. Y es muy importante que dentro de las iglesias descubramos. Yo anhelo que dentro de nuestra iglesia haya diferentes predicadores, haya diferentes predicadoras. Yo anhelo y oro para que dentro de nuestra iglesia se preparen personas
para la predicación, y para eso también tenemos que impulsarla, y justamente parte de este taller de dones espirituales es eso. Pero otra vez, tenemos que tener el don. No es solamente por querer subir. Si nosotros pensamos en por querer hablar enfrente de todos, ya por eso tengo el don. No, pero bueno, eso es parte de lo que vamos a descubrir en este taller. Nuestros dones la siguiente observación: nuestros dones espirituales determinan nuestro ministerio en función del cuerpo de Cristo o de la necesidad de la iglesia. Es decir, hermanos, por ejemplo, ustedes y yo hemos ido a muchas iglesias, ¿no? Iglesias donde tienen diferentes ministerios, ministerios de hospitales, ministerios de arte, ministerios de danza incluso, no sé, muchos ministerios. Y a veces decimos, ay, ¿por qué no tenemos esos ministerios dentro de nuestra iglesia local? Pues muy probablemente, hermanos, no tenemos ese ministerio porque Dios en esta iglesia no ha dado esos dones espirituales para que se lleven a cabo. Pero sí ha dado otros dones que se necesitan en esta iglesia para servir a la comunidad y para servir a la iglesia. Es decir, dentro de nuestra comunidad, los dones espirituales determinan nuestros ministerios en función del cuerpo de Cristo, es decir, en función de la necesidad. A veces quisiéramos tener otros ministerios que vemos en otros lugares y que suenan padrísimo, pero aquí dentro de nuestra iglesia, Dios no ha levantado personas con ciertos dones para realizar ciertos ministerios, pero sí ha levantado a otras personas para realizar ministerios con personas que tienen ciertos dones. ¿Cómo lo puedo decir de una manera más práctica? Dentro de nuestra iglesia vamos a realizar ministerios que sean de necesidad en nuestra comunidad. Si en nuestra comunidad, en nuestra iglesia local, no hay necesidad de algo y Dios no levanta personas con un don para realizar ese ministerio, no lo vamos a hacer simplemente por copiar a otra iglesia. ¿Sí me estoy dando a entender? Estamos en función de nuestra iglesia local por los dones y por las necesidades de nuestra comunidad. Puede que aprendamos muchas otras cosas de otras iglesias bien hermosas y qué padre. Y si Dios quiere levantar algo aquí en la iglesia, qué bueno. Pero otra vez, tiene que ser de acuerdo al don de ciertas personas y a la necesidad de la comunidad. ¿No? Esto es sumamente importante y sumamente necesario, ¿no? Yo conozco iglesias que tienen escuelas para niños, ¿no? Es decir, que en vez de llevarlos a escuelas públicas, la iglesia organiza una escuela para los niños. Que bueno, nosotros a lo mejor no tenemos esa infraestructura. No tenemos esa infraestructura, ¿no? Entonces, esto también es muy importante. El ministerio de la iglesia local, otra observación, el ministerio de la iglesia local en cualquier momento dado es determinado por los miembros de la iglesia. Estos dos que acabo de decir son lo que acabo de explicar. Es decir, tanto el ministerio como el don deben de ser porque en la iglesia hay personas con el don espiritual y que están por realizar el ministerio, ¿no? Un ministerio en particular. Es de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al don que Dios ha dado a las comunidades dentro de nuestras iglesias. Y la última observación, hermanas. Los dones espirituales no deben de ser confundidos con el lugar de servicio. Con el lugar de servicio o podríamos también hablar de la función. Es decir, por ejemplo, el pastor sí es un don especial, es un don que habla la Biblia, pero por ejemplo, el obispo o diácono o el anciano son funciones dentro de las iglesias, son cargos. Ahora, el obispo y el anciano, claro que tienen dones.
y parte de sus dones tienen que ver con el cargo que se les da, pero no existe el don de obispo, no existe el don de anciano. El don de pastor sí existe, sí es una, y es también una labor que habla la Biblia, pero el obispo, diácono o el anciano son funciones de, o cargos, más bien cargos, son cargos que la iglesia local le da a, este, a los líderes, a los líderes. Esto es sumamente importante de comprender, es decir, la labor de pastor sí es un don especial. La labor de obispo, diácono o anciano es un cargo, es un cargo. Lo vuelvo a repetir, el obispo, el diácono y el anciano sí tienen dones espirituales y que sus dones deben de estar de acuerdo o deben de tener cierta responsabilidad en función de su ministerio y de su cargo ¿no? Entonces, puede ser que un diácono tenga el don de liderazgo, ¿no? Y es muy posible. Puede ser que un diácono pueda tener el don de servicio, sin duda debe tener el don de servicio, ¿no? Entonces, son estas cosas que vamos a ir descubriendo en este taller. Y ya la próxima semana, hermanos y hermanas, vamos a ver los más de 22 dones espirituales, los cuales habla la Biblia, no son que yo me los haya inventado, no son que yo me los haya sacado de la manga, no, hermanos. Y es algo que siempre les he repetido. Todo lo que yo trato de hablar aquí y en las predicaciones es simplemente sacado de la Biblia. Y ya ustedes se pelean con el texto bíblico y yo también me peleo con el texto bíblico. Entonces, eso es sumamente importante que debemos de comprender. La próxima semana ya vamos a estar viendo los pasajes de la Biblia y los dones que hablan estos pasajes de la Biblia. De la Biblia. Entonces, hermanas, esto es todo lo que yo tengo preparado esta este, para esta tarde noche. Yo espero que haya muchas preguntas. Y espero que a lo mejor haya también algunos comentarios acerca de lo que vimos este, este, este día. Entonces, bueno, hermanas, hermanos, no sé si alguien quiere tenga alguna duda o algún comentario acerca de los dones espirituales y de estas dos sesiones que hemos estado viendo dentro de estas 2 semanas. ¿Alguien, hermanos, que quiera compartir alguna duda? Adelante, Eli. Claro, claro, claro.
Ujú. Sin duda. Sin duda alguna, y justamente esto que menciona Eli, hermanas, va a ser parte del, este, ¿cómo se le llama? El test que vamos a hacer, que ustedes personalmente van a hacer y que vamos a compartir en este tiempo, donde vamos a platicar un poco de habilidades, recursos, nuestra historia, o sea, ¿cómo puede ser que mi historia como persona puede servir a otros? Yo creo que sí. ¿Cómo puede ser que mis estudios, mis habilidades, cosas que pude haber logrado en mí, puede servir a otros? Sin duda que sí. Y como todo esto, que justamente tiene que ver con lo que compartió Eli, se desarrollan a partir y en servicio del don espiritual, ¿no? Es decir, por ejemplo, y lo dijo muy bien y ya lo habíamos puesto diferentes ejemplos como lo que hizo, ¿no? Es decir, lo que hizo nuestro hermano, de enseñar, de usar sus recursos que tenía intelectuales, bueno, a lo mejor no existe el don de la intelectualidad o el don de las matemáticas, pero ¿qué hizo? Puso su recurso a el servicio. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque debemos de identificar lo que tenemos para saber en dónde poder participar y cómo nuestro don se puede llevar a cabo, ¿no? Y eso es bien importante, hermanos, porque a veces pensamos que lo que hemos realizado, lo que vivimos, y los dije, ¿no? Un chef, una persona que conduce, una persona, o sea, todas estas cosas que muchas personas tienen, que pueden ser muy buenas en algo y dicen, ¿y para qué lo puedo usar en la iglesia? Y mi respuesta es, para muchas cosas, para muchas cosas. El propósito es que descubramos eso y para esto es este taller. Y para eso es este taller, porque a partir también de descubrir nuestras habilidades, nuestra historia, nuestros fracasos incluso, podemos también conjugar todo eso y ponerlo al servicio de Dios para que se vuelva un don y que podamos descubrir el don que Dios nos ha dado. Entonces, esto que dijo Eli es muy importante y es muy necesario de llevar a cabo. Entonces, bueno, gracias Eli, muchas gracias y vamos a estar ahí trabajando para que todos podamos llegar a esta meta que justamente lo compartiste muy bien. Hermanos y hermanas, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Adelante, Ireri. Iraís, perdón. Sí, ya se empezó a trabar, ya se empezó a trabar. Ahí, a ver. Ya te escuchas mejor.
Súper. Me parece buenísimo, Ireis, y justamente esta aportación vamos a considerarla para entonces las próximas semanas. Yo creo que no sé si sea la próxima o la siguiente, pero lo haremos para conocernos. Y va a haber una clase especial, hermanos, en donde vamos a hablar de nuestros fracasos, vamos a hablar de aquellas cosas en cual también a veces nos han causado dolor, pero también vamos a hablar de nuestros triunfos, de las cosas en donde hemos salido adelante, de aquellos, oportunidades que hemos tenido, etcétera, etcétera. Va a ser un tiempo bien hermoso para seguirnos conociendo como iglesia y seguir sirviendo a las personas y seguir sirviendo a la comunidad. Entonces, bueno, hermana Carmelita, no sé si tiene alguna aportación, algún comentario, hermana Marta,